Celestine Freinet nació en 1896, un 15 de octubre en un pequeño pueblo de los Alpes marítimos franceses y murió en 1966 en Vence. En marzo de 1926 se casó con Elisa Lagier. Trabajó en una escuela tradicional donde se decepciona porque los alumnos se aburren a causa de la rutina escolar. Su juventud transcurrió trabajando en el campo. Pastoreaba los rebaños y esto lo recuerda su esposa. La experiencia pastoril será para Celestine el leitmotiv de su experiencia educativa. En 1920 comienza a trabajar en la escuela de un pequeño pueblo desde donde desarrolló su actividad pedagógica. Además, participó en congresos internacionales de la nueva educación. Plasmó en la escuela los principios de una educación por el trabajo y de una pedagogía moderna y popular. Celestine consideraba que la escritura de textos libres y el dibujo eran tan importantes como la enseñanza de la historia. El pensamiento de Celestine Freinet es que los niños y niñas aprenden trabajando. De esta forma construyen su propio aprendizaje y que la vía natural y universal del aprendizaje es el tanteo experimental. Las obras de Celestine son Las enfermedades escolares en 1964, La psicología sensitiva y la educación en 1969, Los métodos naturales en 1972, El nacimiento de una pedagogía popular en 1975, Por una escuela del pueblo en 1976, Técnicas Freinet de la escuela moderna en 1976, La escuela moderna francesa en 1996. Paul Freire, orgulloso y feliz, modesto y consciente de su posición en el mundo, vive su vida con fe, con humildad y alegría. Nació en Brasil en 1921 y murió en 1997. Estudió filosofía en la Universidad de Pernambuco e inició su labor como profesor en la Universidad de Recife, como profesor de Historia y Filosofía de la Educación. Definió la educación como un proceso destinado no a la domesticación, sino a la liberación del individuo, a través del desarrollo de su conciencia crítica. Además, promovió una educación humanista que buscase la integración del individuo en su realidad nacional. La gran tarea humanista e histórica de los oprimidos es liberarse a sí mismo y liberarse a los opresores. En 1947 inició sus esfuerzos para la alfabetización de adultos, que durante los años 60 trataría de llevar a la práctica en Brasil, donde existía un elevado índice de analfabetismo. En 1961 trabajó el denominado Movimiento de Educación de Base. El pensamiento de Paul Freire es: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, y que los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Sus obras principales son La educación como práctica de la libertad en 1967, Pedagogía del oprimido en 1969, Educación y cambio en 1976, Pedagogía de la autonomía, Pedagogía de la esperanza y la alfabetización y la conciencia. Daniel Prieto Castillo nació en Mendoza en 1942. Es filósofo y doctor. Se lo conoce desde muy joven como educador. Se inició en el campo de la comunicación en 1965. Su preocupación fundamental ha sido la relación existente entre la comunicación y la educación. Su trabajo es crear propuestas de educación no formal y de educación a distancia. Según Prieto, comunicar es expresarse, interactuar, gozar, proyectarse, afirmarse en el propio ser, es sentirse y sentir a los demás, es abrirse al mundo,
es apropiarse de uno mismo. Significa ser dueño de las propias posibilidades, sean ellas físicas o intelectuales. La educación va relacionada directamente con la comunicación. Educar es establecerse un contacto interactivo con otras personas. Por lo tanto, la comunicación tiene una ventaja que es la expresión, la cual permite que exista una educación democrática. El pensamiento de Prieto es que la educación se basa en la serenidad, relación de sentirse bien con el otro, construyendo una educación fluida. Y lo más importante es estar en el mundo para que los demás aprendan. Entre las obras tenemos la mediación pedagógica, la comunicación en la educación, educar con sentido, la retórica y manipulación masiva y el discurso autoritario y comunicación alternativa. Mario Kaplún, uno de los fundadores de la Escuela de Ciencias de la Comunicación en Uruguay. Nació en Argentina en 1923 y falleció en 1998. Se entregó a la educación y a la comunicación como expresión de sus creencias de transformación. Se acercó a la comunicación desde el radioteatro. Esta experiencia le permitió adquirir el herramental necesario para guionar y realizar programas. A los 19 años de edad, en el marco de un servicio radial llamado Escuela del Aire, emitió su primer programa educativo. Es uno de los pocos pensadores que lograron hacer de su vida un bien formulado ecosistema entre el discurso ideológico, la experiencia educativa comunicativa y la vida. Fue un buscador y reconoció en los medios la mejor y más excelente plataforma de encuentro que acerca y transforma el pensamiento colectivo. Mario Kaplún fue un comunicador que no solo se limitaba a producir y difundir, sino a educar y promover el pensamiento crítico. Su compromiso con la comunicación liberadora lo llevó a escribir manuales y a dar infinidad de cursos en los que se podía aprender a ejercer el derecho de la comunicación sin intermediarios. Su pensamiento se basó en que la verdadera comunicación no comienza hablando, sino escuchando, por lo que la principal condición del buen comunicador es saber escuchar. Entre sus obras están Una pedagogía de comunicación en 1998. En esta obra, Kaplún explica las distintas concepciones pedagógicas centrándose en dos fundamentales: la relacionada con un modelo exógeno, es decir, la que se basa en la idea del educando como objeto de la educación, y la relacionada con el modelo endógeno, o la que percibe al educando como sujeto, en lugar de verlo como objeto. Además, asigna a cada modelo distintos tipos de métodos de enseñanza, mientras que al modelo endógeno le asigna la metodología que pone énfasis en el proceso, considera como modelos exógenos las entradas en contenidos y los efectos. Francisco Gutiérrez, destacado educador y pensador oriundo de Burgos, España. Es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Costa Rica, realizando especializaciones en universidades de Latinoamérica y Europa. Sus estudios giran en torno a responder interrogantes como ¿para qué educar en la era de la información?, asegurando que, para hacer frente a la cultura de la posmodernidad, la escuela contemporánea debe orientarse más hacia la sensibilidad humana que hacia la racionalidad abstracta y distante. El pensamiento de Gutiérrez señala que los conocimientos se generan por medio de las circunstancias y necesidades reales de los educandos y su relación con los signos sociales y de los medios de comunicación. Además, señala que para poder realizar una verdadera educación, los educadores y educandos deben tener una profunda comunicación. Sus obras principales son La mediación pedagógica, 1999. En ella plantea cómo la mediación pedagógica de la tecnología es una vía clave para la constitución de entornos de aprendizaje y la autonomía de sujetos del proceso educativo. Pedagogía de la comunicación, 1974. En esta obra explica de la metodología que emplean las escuelas como entes que sintetizan y dosifican la ciencia. Actualmente, los medios de comunicación de masas descifran una realidad distinta, con lo que ayudan a generar una comunicación más acorde a la naturaleza humana. El lenguaje total, una pedagogía de los medios de comunicación, 1973. Se refiere a la pedagogía del lenguaje total como un medio que genera placer y motiva el aprendizaje, por lo que un alumno siempre está queriendo saciar su hambre de estímulos, sensaciones y percepciones.